Bona tarda a tothom. Buenas tardes a todos. Es para Mariam y para mí. ¿Me oís bien? Sí. Es para Mariam y para mí una ilusión y una gran alegría volver a estar aquí después de muchos años. Haber asistido en este lugar a las conferencias y a las enseñanzas de nuestro amigo Vicenç y haber podido compartir con muchos de vosotros todas estas enseñanzas. Hemos elegido el tema de la transmutación porque quizá hemos seguido el criterio de que entronca con las enseñanzas del Vicenç y de hecho voy a repetir algunas de sus frases y de sus afirmaciones que están transcritas por la asociación que lleva su nombre y es las conferencias públicas que él ha ido impartiendo. Ya solo me queda agradecer profundamente esta oportunidad a muchas personas, pero en especial a Joan Martín y a la pareja Paco y Erika. Y digo que aparte de otras muchas personas. Ya sin más preámbulos vamos a hablar un poco de la transmutación. Tendríamos que diferenciar entre tres términos: qué es un cambio, qué es una mutación y qué es la propia transmutación. Cambiar es un trueque, es cambiar una cosa por otra, que tenga características semejantes o que sea equivalente a la original. Mutación es un cambio superficial, es adquirir otro aspecto, pero sin perder la identidad que ya se tiene. Y la transmutación. Transmutar es convertir algo en otra cosa, pero que las características de lo convertido sea diferente de la cosa original. Y el objetivo es conseguir, al final del proceso, algo que sea más o menos preciado que aquel objeto o cosa original. Desde este punto de vista vamos a hablar de la transmutación y, claro, hablamos de objetos, hablamos de cosas, hablamos de materia. Habrá que utilizar esta materia de alguna forma y no sé hacerlo de otra manera si no es a través de la ciencia. Quizá la ciencia sea una oportunidad para explicar, no todo, pero gran parte de la filosofía esotérica. Vicente Beltrán, en una conferencia en este lugar, nos dibujó una vez un círculo que él nombraba como el círculo no se pasa, el conjunto de capacidades de un ser humano. Y dijo: ¿creen ustedes un pensamiento? Y señaló un punto. Ese es el tiempo y esto es el espacio. La relación que hay, físicamente hablando, con ciencia física, entre el espacio y el tiempo es la velocidad. Si ese punto fuera capaz de desplazarse a la velocidad de la luz o más, intentamos localizarlo en cualquier lugar de ese espacio, lo encontraríamos simultáneamente en todos los puntos posibles de ese espacio. Pero si disminuye la velocidad, una vez lo veremos aquí, otra allá, otra en cualquier lugar. Hay una separación. Entramos en el terreno de la conciencia y entramos en el terreno de que ese incremento de velocidad implica un cambio, una transmutación. Vamos a ver cómo. Este hecho, esta explicación de Vicente, junto con una frase que os voy a leer, son 3 renglones, de una conferencia pública que impartió en mayo del 81, Vicente dice: el discípulo que va hacia la iniciación debe estar convencido de que es un científico
y de que todas sus investigaciones han de ser realizadas desde el ángulo científico y no desde la ciega creencia. Estos, entre otros muchos detalles, me llevaron a intentar conjuntar filosofía con ciencia. Y digo filosofía incluyendo al propio esoterismo, ocultismo, mística, como queramos llamarle. Vamos a ver, ¿qué es ciencia? Aldous Huxley la define como conocimiento adiestrado y organizado. No dice ni qué clase de conocimiento ni cuánto conocimiento hay que tener, sino que no importa si se ha estudiado ciencia o no, o si se ha estudiado historia, filosofía, literatura, no importa la clase de conocimiento ni la cantidad, sino si eres capaz de adiestrarlo y de organizarlo, tienes una mente científica. No es lo mismo que decir que seas un científico, profesionalmente hablando, pero tu mente sí que es una mente científica. La máxima filosófica de Aldous Huxley era aportar al mundo una estructura útil, no basada en la fe. Por lo tanto, la ciencia, ante ese conocimiento adiestrado y organizado, requiere de la comprensión. La creencia o la fe evitan quizá la comprensión. Vamos a intentar hablar de la transmutación desde el punto de vista de la comprensión. Esta transmutación puede servir a la ciencia, le sirve de algo a la ciencia el término transmutar. Si la ciencia es capacidad de hacer lo que es, podría constituir la mente concreta. Si la filosofía es capacidad de proponer algo inmaterial, porque una propuesta todavía no está realizada, podría constituir la mente abstracta. Relacionando ciencia con filosofía, quizá exista una relación, un nexo entre mente concreta y mente abstracta. Luego, en estos términos, ¿qué sería la transmutación? Quizá la capacidad de hacer aquello que aún no es. Es decir, transformar a la filosofía en ciencia. Es algo parecido a la mayéutica de Sócrates, que tenemos en Krishnamurti a uno de sus máximos exponentes. Y Vicente Beltrán, otra vez requiero de sus palabras respecto de esta relación mente concreta, mente abstracta. Decía, la mente abstracta solo se activa cuando se ha desarrollado convenientemente la mente concreta, no con conocimientos, sino como ciencia. Es decir, no como hechos concretos, no como algo que sea registros memorísticos, sino capacidad de relacionarlos todos. Luego, esa transmutación no se refiere a ningún hecho concreto, sino al desarrollo progresivo de una capacidad. Esta relación mente abstracta concreta venimos determinándola, esotéricamente hablando, como Antakarana. Y, curiosamente, la biología descubre indicios de este Antakarana cuando la neurofisiología estudia las conexiones neuronales. Una neurona, hablábamos hace un momento con Ferran, actúa como una resistencia eléctrica. Si estudiamos el comportamiento y la conexión de las resistencias eléctricas, quizá pudiéramos descubrir algo de cómo funcionan nuestras neuronas. Básicamente de dos maneras, o se conectan en serie o en paralelo. Si lo hacen en serie, aumenta el voltaje. ¿De qué? Del cerebro. Si lo hacen en paralelo, aumenta la intensidad. ¿De qué? De la electricidad que genera el cerebro y la transmite a través del sistema nervioso al resto del cuerpo. Luego, estas conexiones en serie y en paralelo, que me van aumentando la capacidad cerebral, implica que mi metabolismo va a segregar justo
dos tipos de sustancias, una es enzima y la otra proteína. Y fijaros el nombre tan curioso que le han puesto: luciferina, luciferasa, aludiendo a Lucifer, portador de luz. Pero es que resulta que de la combinación son dos sustancias iónicas, con ionicidad diferente. La combinación entre la luciferina y la luciferasa provoca que nuestros cuerpos físicos creen células, lo que se llama células ATP. Para no entrar en ello, son células capaces de almacenar energía. Estos almacenes de energía son como acumuladores de electricidad y esto genera un campo electromagnético en nuestro cuerpo. Y este campo electromagnético, al interferir el del cerebro con el que genera el corazón, puede provocar un fenómeno, le llamamos aura, le llamamos Santa Carana, pero que tiene algo que ver como cuando observamos a una aurora boreal o austral, el choque, la intersección entre las partículas de ambos campos electromagnéticos. Pero todos estos procesos necesitan de un cambio, de una transmutación. Vamos a ver qué referencias en ciencia encontramos respecto de esa transmutación. En el 1921, le concedieron el Nobel a Einstein por el efecto fotoeléctrico. Fue una de tantas transmutaciones que se demostraron en ciencia. Y no os voy a exponer muchas, sino dos. Precisamente aquellas que la neurofisiología, la biología, la anatomía ha descubierto también en nuestro propio cuerpo. El efecto fotoeléctrico trata de una placa metálica a la que, iluminándola con un haz de electrones, el haz de electrones es un fenómeno electromagnético, toda luz es un fenómeno electromagnético. Luego, la incidencia de una luz sobre una placa de zinc, concretamente, hace que parte de los electrones de los átomos de este zinc se desprendan, salgan del metal. Y este proceso, la hija de Marie Curie, Irene, y su esposo Joliot, llegaron a demostrar el proceso de transmutación científica o con elementos del reino mineral, transformando el aluminio en silicio, pasando por fósforo radiactivo. El aluminio, al ser bombardeado con radiación electromagnética, empieza a desprender electrones. Pero estos electrones desestabilizan la estructura atómica. Esta desestabilización hace o que absorba los electrones que ha desprendido o que el número de protones en sus núcleos vaya a cambiar. Se producen ambas cosas, pero desde el aluminio pasa al fósforo radiactivo porque el número de protones y el de electrones de cada átomo no coincide. Concretamente hay 15 y 14. Ese fósforo radiactivo tiende a desprenderse del protón que le sobra y se queda en 14, pasando de 13 que tiene el aluminio a 14 que tiene el silicio. Luego consiguieron una transmutación artificial de un metal, que es el aluminio, en otra cosa, con características completamente diferentes y que no es metal, es un metaloide. Luego, esto es una transmutación. Continuemos adelante con la transmutación, pero en este caso, en filosofía esotérica. Se nos dice que de aspirante se pasa a discípulo, de discípulo a iniciado, a maestro, a logos, etc. Todo eso requerirá de un cambio, de un proceso transmutador. Este proceso transmutador se nos dice que es necesario
propiciarlo a través de un diálogo con el Deva, con el ángel. Luego parece que la filosofía esotérica nos da indicios de que el proceso de transmutación o espiritualización de la materia necesita de la colaboración dérica o angélica. Veamos todos estos campos. ¿Qué implica la sensibilidad? Observar aquello que es material. Pero ¿y la percepción? Observar aquello que todavía no tiene materia. Una propuesta, por no estar realizada aún y ser todavía propuesta, no es un hecho, no forma parte de la materia. Por lo tanto, necesitaremos de la capacidad perceptiva para desarrollar una propuesta. Pero necesitaremos de relacionar algo inmaterial con otra cosa material, nosotros mismos, para poder ejecutar aquello. Luego, relacionar la sensibilidad como capacidad material y la percepción como inmaterial tienen que estar necesariamente relacionadas. Pero ¿cómo adaptar la sensibilidad a la percepción? ¿Cómo crear un nexo entre la mente abstracta y la mente concreta? La neurofisiología y la psicología actuales lo han dictaminado concretamente en dos datos. El primero, que en lugar de que los órganos sensoriales actúen en primer lugar y den su información al cerebro para que elabore sus órdenes, invertir los términos. Que el cerebro ordene aquietados a los órganos, que los tenga controlados y que el cerebro perciba en primer lugar. Luego, que sean los órganos sensitivos los que le den datos al cerebro para desear realizar aquella propuesta. Luego, parece que el dato de que funcione primero el cerebro, dejando aparte la sensibilidad, tenga que ver con que habría que percibir primero aquello inmaterial para luego desarrollar la sensibilidad y desear poner en práctica aquello. Pero la neurofisiología incide mucho más concretamente en este aspecto y dice: nuestro cerebro tiene 6 capas corticales. Precisamente, esta inversión, percibir primero y luego experimentar la sensibilidad para pasar a la acción, tiene que ver con la conexión entre la cuarta y la sexta de estas 6 capas. Justo, precisamente, la número 4 y la número 6. Hay bastante para hablar sobre este aspecto de la neurofisiología, pero únicamente quiero dejaros el dato al que regresaré dentro de un momento. ¿Cómo podemos hacer esto? Percibir primero para realizar después. También hay una respuesta concreta. Cuando nuestro cerebro dice voy a hacer esto y no lo hacemos, se afirma que estamos dañando físicamente a nuestro cerebro. Cuando alteramos físicamente el cerebro, evitamos que esas neuronas se estén conectando unas veces en serie, otras en paralelo, y repetidamente establezcan siempre la misma conexión, cada vez con menor intensidad. Ello quiere decir que nuestra capacidad cerebral cada vez es menor. No hay transmutación. Podrá haber cambio, podrá haber mutación, pero no lo que estamos tratando. Kant estableció 3 premisas que les encuentra una perfecta correlación con las otras 3 premisas que nos establece en Magia Blanca Alice Bailey. Las 3 premisas de Kant son, y las repito, la primera de Kant y la primera de Alice Bailey, para que veáis la semejanza. La primera de Kant es identificar qué debo hacer. No lo que quiero, sino lo que debo hacer. No es eso dejar aparte la sensibilidad, el deseo
y percibir algo que todavía ni siento. La primera de Alice Bailey, conocer el mundo invisible. Parece que tenga algo que ver. Percibir es algo que todavía no hemos hecho, como la propuesta. Segunda de Kant, olvidar lo que he hecho, el desapego a todo lo que sé, a todo lo que he conseguido, a todo lo que soy socialmente hablando y la consideración que se tiene. Olvidar, desapegarse de todo esto. Humildad. Luego, si es el olvidar que he hecho con la segunda premisa de Alice Bailey, que me dice conoce, otra vez el verbo conocer, el poder del pensamiento. Es que está rigiendo. Primero, controla tu pensamiento. Lo que piensas no es todavía una acción. Luego convertirás en acción eso que estás pensando. Volvemos a repetir la misma premisa. Percepción, sensibilidad, acto. La tercera de Kant. Hazlo. Y os repito las tres de Kant. Identifica qué debes hacer. Olvida lo que has hecho y hazlo. La tercera de Alice Bailey. Conoce científicamente a los otros dos anteriores. Y las tres de Alice Bailey son: conoce el mundo invisible, conoce el poder de tu pensamiento, y la tercera, conoce científicamente a las otras dos. Creo que queda bastante corroborado la necesidad de establecer un nexo entre ciencia y filosofía. Se ha llegado a cuantificar que un minuto ocupados en un mal pensamiento o en un pensamiento de objeción, de crítica hacia otra persona, hacia otra situación, deja nuestro sistema inmunitario débil durante 6 horas. Si esto es una afirmación científica, no de cualquier persona, sino de equipos de neurofisiólogos, psicólogos, psiquiatras, etc., es porque esta corroboración quizá nos deba hacer pensar un poco. En psicología se explica todo este proceso diciendo: esto es la manguera. Lo explican como una manguera. Por un extremo, y la manguera puede ser muy larga o muy corta, entra lo que tú piensas. Luego se va convirtiendo en sensibilidad y por el otro extremo saldrá lo que tú haces. Por lo tanto, si lo que estás pensando pretendes que salga, mejor dicho, si lo que está saliendo como acto no es correcto o no te gusta, y pretendes que cambie aquello que sale por ese extremo como acto, sin cambiar lo que entra como pensamiento, estás haciendo algo inútil. No puedes cambiar lo que ya es. Si ya es, olvídate, haz otra cosa, pero no puedes cambiar lo que es un hecho. Por lo tanto, la manguera, no te preocupes lo larga que sea, no te preocupes el tiempo que vas a tardar, porque si relacionas propuesta con realización, cada vez serás más capaz. Cada vez serás capaz de realizar aquello que te propones con menor tiempo. Cada vez ese punto lo podrás mover a mayor velocidad dentro de tu propio círculo, no se pasa. Lo cual quiere decir que llegará un momento en que el voltaje de la electricidad que genera tu cerebro tiene necesidad que aumentar la intensidad de esa corriente eléctrica. Lo cual necesitarás que en la próxima propuesta tus neuronas, si se estaban conectando en serie, que lo hagan en paralelo, porque la conexión en paralelo es la única que hace aumentar la intensidad de la corriente eléctrica. Luego hay un círculo vicioso de funcionamiento, un toma y daca entre las conexiones neuronales de nuestro cerebro. ¿Qué interpretación posible a nivel científico podemos sacar de todo esto? Que la atención a aquello que es percepción, por lo tanto mundo inmaterial,
que nos dice la primera premisa de Alice Bailey, conoce el mundo inmaterial. Esa atención a lo material y desatención a esos actos, o aquello que ya es materia, ya no tiene más remedio que continuar siendo. Perdonadme. Esa atención a lo inmaterial, en ciencia, implica atender a la partícula. Hay innumerables clases de partículas, pero esa partícula, cuando se agrupa, constituye un protón, o puede constituir un electrón. Cuando se agrupan protones y electrones forman átomos. Cuando se agrupan átomos forman elementos. Y cuando se agrupan elementos de manera organizada crean un organismo. Y ese organismo lo vemos vivo, tiene vida, porque tiene una energía que proviene de aquella o aquellas partículas y va en una progresión que no es otra cosa más que una transmutación. Veamos. Cuando hablamos de partícula y del mundo inmaterial, hablamos de la mente abstracta. Alice Bailey otra vez nos hace una referencia diciendo: hablen de lo abstracto en sus reuniones de grupo. Eso parece que nos indique que hablar de lo abstracto no es contemplar los hechos que ya son y que nos provocan sensibilidad, sino que la percepción de eso abstracto o inmaterial tiene poco o nada que ver con la sensibilidad. Si nos movemos sensiblemente, evitamos ser perceptivos. Pero, ¿qué es una partícula? Ese es el valor de la constante de Planck, a la que se denomina como H. Pues bien, fijaros que ese número, la cantidad de ceros que tiene, 0,031 ceros, y a continuación 662, es extremadamente pequeño. Bueno, pues hay un cálculo que es multiplicar la masa de la partícula por la velocidad a la que se desplaza, otra vez la velocidad que nos está relacionando tiempo con espacio, con el radio de la órbita que sigue, y da un resultado cuantificable y numérico. Ese número se compara con la constante de Planck. Si es mayor, y como veis puede ser fácilmente mayor, no se aplica la mecánica cuántica, sino la física clásica. Y si es igual o menor, la física clásica, la física newtoniana, no tiene nada que ver. Es tremendamente falsa e inexacta. Y por lo tanto hemos de hablar en cálculos probabilísticos, que es tal y como se desenvuelve la mecánica cuántica. Si ya sabemos que es una partícula, y ya sabemos que se mueve a velocidades inusitadas, pero en espacios extremada e inusitadamente diminutos, resulta que estamos compuestos de estas partículas. Se calcula alrededor de 33 trillones de átomos que nos constituyen como cuerpo humano, físicamente hablando. Armonizar las conciencias o los sonidos, los movimientos de esta ingente cantidad de estructuras, de partículas y de agrupaciones supone un esfuerzo. Pero resulta que ese esfuerzo es un tipo de energía que, como un imán potente al que se le acerca otro imán mucho más débil, las líneas de fuerza del imán pequeño no tienen más remedio que alinearse en el sentido de las del grande. Pues exactamente igual, si nosotros nos proponemos algo y lo hacemos, creamos un campo electromagnético a nuestro alrededor, llamémosle como queramos, que es capaz de orientar las pequeñas voluntades de cada una de nuestras partículas, los sonidos que cada una de ellas pueda emitir,
sus propias conciencias en orden a nuestra propia conciencia. ¿No le llamamos a eso o a algo parecido alineamiento? Quizá ese alineamiento pudiera ser todo esto que nos están hablando de relación mente abstracta y concreta. Pero, es que ese alineamiento ejecutado repetidamente nos está cambiando físicamente. Luego hay un momento en que hay seres humanos que tienen en su metabolismo determinada cantidad de metales, elementos minerales pesados. Y cuando son capaces, por psicología, por consejo de sus psicólogos, de proponer algo que les resulta posible y hacerlo, propuestas sencillas, pero cumpliéndolas, físicamente cambian. Y aquellos elementos pesados de la tabla periódica que estaban hacia abajo, por el sudor, por la respiración, los va eliminando. Se transforma en otra persona. Y llega un momento en que puede estar constituido por elementos más situados hacia arriba en la tabla periódica de elementos. ¿No se nos dice también místicamente o esotéricamente que el cuerpo de un maestro está formado por átomos de hidrógeno? Pues resulta que el hidrógeno es el primero de los elementos de la tabla periódica, el más ligero. Y los más pesados tienen que ir desprendiéndose de electrones y de protones y de neutrones, es decir, de partículas, ya sabemos qué es, para ir simplificando de gravedad el campo gravitatorio que tiene, la cantidad de elementos pesados, y adquirir más campo eléctrico. Luego, cada vez, si el potencial eléctrico del cerebro aumenta, la capacidad de imantar nuestro cuerpo también aumenta. Pero no es el mismo imán el que se consigue con un metal que con otro. Con la misma cantidad de metal, al hacer pasar una corriente eléctrica por su cuerpo, el magnetismo puede ser mayor cambiando de metal. Luego, en ese proceso transmutador que nos indican los psicólogos, la neurociencia, la biología, nuestro campo electromagnético aumenta, pero a veces está disminuyendo nuestro campo gravitatorio. De hecho, toda partícula tiene los dos campos, el gravitatorio y el electromagnético. Pero curiosamente, aquellas partículas más energéticas, como pueden ser a un nivel mucho más grande, una célula ATP, el contenido de energía electromagnética que puede generar es mucho mayor al campo gravitatorio que provoca su masa. Luego hay una correlación en que la transmutación por el procedimiento de propuesta-realización, propuesta posible, y así podrás hacerlo, como dice Kant, nos explica la ciencia y la neurofisiología que este proceso transmutador no es una quimera, no es una ilusión, puede ser una realidad. Ante una propuesta y realizarla, ante este proceso transmutador, necesito tener una intención. Los psicólogos inciden mucho en la intención. ¿Cuál es tu intención? Luego, esta intención nos lleva a un experimento científico que nos muestra la existencia de esta intención y nos lo demuestra, la interferencia cuántica. No me voy a extender demasiado sobre ella, solamente os la voy a exponer para que veáis cómo interfiere la intención y qué tiene que ver la interferencia cuántica con la transmutación. Si fabrico y existe un cañón
que es capaz de disparar electrones uno a uno, y aquí sitúo delante una barrera con dos ranuras, y aquí una pantalla, y pongo en marcha el cañón a ver qué ocurre. Al empezar a emitir electrones, nuestra lógica nos dice, puede que algún electrón choque donde no hay ranura, rebote y se pierda y no traspase a la otra parte. Puede que alguno encuentre la ranura y pase y llegue a la pantalla del fondo. El grupo de electrones que hayan pasado por una me dibujarán una franja luminosa, y el otro grupo por la otra ranura otra franja luminosa. Esto es lo que la lógica nos dice. Pues bien, al poner en marcha el dispositivo, no observamos dos franjas luminosas como correspondería a los electrones que pasan por cada una de las franjas, sino muchas franjas luminosas, equidistantes y proporcionalmente repartidas. Esto ya no entra en nuestra lógica. Y si decimos, bien, ¿cómo el electrón se divide en dos y pasa simultáneamente por las dos ranuras? Y luego, ¿qué ocurre para que me dibuje muchas franjas luminosas? El científico se pregunta, ¿y si colocara aquí una cámara fotográfica que me pudiera mostrar con una gran precisión, nitidez y rapidez para que me fotografíe qué ocurre con el electrón cuando llega aquí? Si se desvía, si pasa por una y luego regresa a la otra, a ver qué hace ese electrón. Pues bien, resulta que al colocar la cámara fotográfica y volver a poner en marcha el dispositivo, ahora es cuando me aparecen las dos franjas. No una, sino las dos. Exactamente igual que si en lugar del cañón emitiera uno a uno los electrones, fueran perdigones o pequeñas bolas metálicas. El perdigón que pasara por cada una de las ranuras perforaría la pantalla del fondo y aparecería una franja de perforaciones. Aquí y aquí otra. ¿Ven? ¿Por qué el electrón, cuando le coloco la cámara fotográfica, se comporta como un perdigón, y cuando elimino la cámara fotográfica se comporta de otra manera? Científicamente se llama como onda. ¿Y qué es onda? Algo inmaterial, una partícula. Por lo tanto, si multiplicamos la masa por la velocidad por el radio de cada uno de estos electrones, nos dará un valor más pequeño que la constante de Planck. Esto es una partícula. ¿Por qué la cámara fotográfica convierte en materia a esa partícula y hace que la masa del electrón se manifieste por culpa de la cámara? Cuando yo retiro la cámara, el electrón no pierde su masa material, continúa teniéndola, continúa siendo materia. Es un pequeñísimo perdigón, pero no se comporta como materia, se comporta como si fuera una partícula, algo inmaterial, como onda. Si estudio un poquito el comportamiento dual del electrón como onda, es decir, como algo inmaterial, y como partícula, como algo material, quizá llegue a alguna conclusión de ese proceso de transmutación que me permite convertir en materia aquello que no lo es. Me permite relacionar a la mente abstracta con la mente concreta, a una propuesta que todavía no la he convertido en hecho, convertirla en un hecho. Esa manguera, cada vez que realizo una propuesta, la estoy acortando. Y al acortar la manguera, lo que hago es que mis partículas, dentro de mi propio círculo, no se pasa o capacidades, van a moverse mucho más rápido. ¿Lo de?
cámara fotográfica? Lo acabo de decir. Si no, Si desaparece la cámara fotográfica. la intención humana se manifiesta en el fenómeno de interferencia cuántica por lo que el científico denomina como observador. Los Vedas afirmaban que el observador crea a la realidad. ¿Cómo? A través de la intención. Luego, si el científico, no como científico, sino como ser humano, es el observador, es que tiene intención de ver qué ocurre con el electrón. Esa intención la interpreta el propio electrón. Por lo tanto, hay algo ahí que el científico no puede controlar el comportamiento del electrón diciéndole, si existe mi intención, no puedo que te comportes de otra manera más que como si fueras materia. Y si no existe mi intención, tampoco puedo evitar que te comportes como algo inmaterial. Es decir, como onda, como ese mundo invisible. En el año pasado, en Mainz, Alemania, Jochen Walz, un científico, en sus laboratorios, él y su equipo, lograron por primera vez en la historia aislar a un solo protón. No os voy a explicar tampoco el proceso, pero bombardeando electrones a una sustancia fuertemente ionizada, consiguieron que los átomos se desprendieran de los electrones de su orbital y quedaran libres los protones. Sometiendo a un campo electromagnético de cierta intensidad a estos protones, se pueden ir seleccionando, apartándolos hasta que quede solo uno. Objetivo. El objetivo es saber algo del campo gravitatorio del electrón como partícula. Porque si la ciencia llega a conocer algo del campo gravitatorio del electrón, puede conocer también la relación que hay entre su campo magnético y su campo gravitatorio. Pero ¿por qué hasta ahora la ciencia no ha podido descubrir casi nada de los campos gravitatorios, sean partículas, sea de la Tierra, sean de agrupaciones? ¿Por qué la gravedad continúa siendo nuestra gran incógnita? ¿Por qué el científico no tiene acceso a saber algo de esa gravedad? Porque en ese proceso de transmutación, y no es que sea esta la respuesta, pero hemos de expresar una. En el proceso de transmutación, la relación que existe entre el campo electromagnético y el gravitatorio no es siempre la misma. Y si el protón se está moviendo a ingentes velocidades, ocupa distintos espacios en muy poquísimo tiempo. Lo cual quiere decir que si estamos estudiando la partícula, al protón, ahora, y sacamos una conclusión, queremos aplicarla luego a la misma partícula, y resulta que aquel protón no es el mismo. Ocupa otro espacio, se mueve a otra velocidad y nosotros no detectamos ese cambio, pero aquella partícula no es la misma. ¿Por qué? Porque no dominamos la relación electromagnetismo-gravedad. Sabéis que Einstein emitió dos teorías, la relatividad especial y luego incluyó la gravedad en la de la relatividad general. Pues continúa siendo una gran incógnita nuestra gravedad. Pero el ejercicio de propuesta-realización y dentro de ese proceso de transmutación provoca desequilibrios, provoca enfermedades. ¿Por qué? Porque la relación de lo que nos proponemos con nuestros actos no es perfecta. Si la propuesta constituye nuestro campo electromagnético, algo inmaterial, y la realización por tener masa material constituye nuestro campo gravitatorio,
La perfecta realización de ambos, la realización de esa propuesta, su ejecución, determinaría que esta relación electromagnética, este proceso transmutador, ni sobrase ni faltase nada, sino que fuese perfecto, que se manifestara en paz. Si no es así, nos crea desequilibrios y nos crea enfermedades. O tenemos exceso de propuestas y nuestra imaginación es desbordante, o tenemos exceso de realizaciones sin propuesta. Tan mala es la ausencia de la intención como una intención exagerada. Por lo tanto, la interferencia cuántica solo nos muestra y demuestra la existencia real de esa intención y el efecto sobre un elemento, dígase protón, electrón, partícula en general, sobre el que el ser humano, y concretamente el científico, no tiene control. En una conferencia que David Bohm daba sobre la interferencia cuántica, al finalizar, una persona del auditorio se le acercó y le preguntó: esa entidad sobre la que la ciencia no tiene control, ¿quién es? ¿Qué puede ser? Si no es el científico ni es el ser humano, ¿quién puede ser? Y David Bohm dijo: como científico no puedo responderte así, pero como persona podría decirte que quizás sea el ángel que hablan los místicos. Recurre a los ángeles y es posible que tengas alguna respuesta. Hay no solamente David Bohm, muchos científicos que hablan de la cooperación con el ser humano de otra entidad, de otro ser. Y esta cooperación se lleva a cabo siguiendo ese proceso de transmutación. Cuando el ser humano logra contactar con esa otra entidad, llamémosle dédica, angélica o de otra manera, implica que tanto el ser humano como aquella otra entidad, por interferirse, se transmutan ambas, se trasladan. Tú me das y yo te doy, pero lo que yo recibo me está cambiando, igual que lo que tú recibes. Porque si el ser angélico recibe algo que es humano, llegará un momento en que tendrá mucho de humano, y si le ha transferido al humano algo de su parte angélica, resulta que llegará un momento en que no le quedará nada angélico. Todo lo que tendrá será humano. Pero es que al ser humano, si lo ha entregado todo al angélico, se ha convertido en ángel. Y esto es un proceso en el que tampoco cabe ninguna imaginación, puesto que el proceso transmutador no lo podría explicar. Hablamos de la voluntad. ¿Cuánto me queda? Ahora son las... ¿Media horita? Después, preguntas. Sí. Con preguntas, ¿eh? Vale, yo tengo aún media hora. Sí, eso mismo. Perfecto. Cuando hablamos de intención y de realizar nuestra propuesta y de todo esto, hablamos de esforzarnos. Y todo esfuerzo tiene que ver con la voluntad. Se define a la voluntad de muchas maneras, pero hay dos energías que constituyen, físicamente hablando, la voluntad. Una energía química y una energía eléctrica. Resulta que en nuestro cuerpo hay oxígeno y fósforo. ¿Por qué? Cualidades de uno y de otro. El oxígeno tiende a desprenderse de un electrón. La molécula de oxígeno tiende a desprenderse de un electrón de cada uno de sus átomos. Pero los electrones desprendidos del oxígeno tiende a absorberlos el fósforo. Luego hay una corriente de electrones, de partículas, entre oxígeno y fósforo. Y en este sentido, desde oxígeno hacia fósforo. Pero hay otra entre el carbono y el nitrógeno, que también están en nuestros cuerpos,
que opera en sentido contrario. Luego, ¿cómo se define una energía eléctrica? La electricidad, el movimiento de electrones. Si esto implica un movimiento de electrones en nuestro cuerpo, es que nuestro cuerpo es un generador de electricidad. Y ya tenemos aquí la base para poder hablar concretamente del proceso de la transmutación. Si somos generadores eléctricos y nuestros cuerpos tienen sustancias imantables, es que generamos no solo electricidad, sino un campo electromagnético. Pero si tenemos masa material, es que también tenemos un campo gravitatorio. ¿Hemos elegido nuestra masa material? No. Nacemos con un cuerpo, con unas cualidades, con una determinada forma. Parece que no tengamos demasiado control a elegir nuestro campo gravitatorio, ese campo dentro del que tenemos nuestra forma material. Luego, si utilizamos nuestra forma material o campo gravitatorio para evolucionar y no tenemos control sobre él, ¿quién nos lo ha cedido? ¿Quién tiene el control? Otra vez la misma respuesta. Otro agente, quizás sea el ángel. Todo esto respecto de la voluntad. Hay una energía eléctrica, como hemos visto, pero también otra química, que es la que segregan nuestros órganos con forma de hormonas, sustancias ionizadas, bien positiva o bien negativamente. Luego, nuestro metabolismo, nuestro conjunto de secreción hormonal, forman un conjunto energético químico que no es el mismo cuando el esfuerzo es muy grande que cuando es muy pequeño. Lo cual quiere decir que no serán las mismas sustancias iónicas u hormonas cuando nos esforzamos más e interviene mayor voluntad que cuando menos. Ni tampoco nuestro cerebro generará una corriente eléctrica de mayor intensidad cuando la precise o cuando no. Por lo tanto, hay una correlación entre esa capacidad de ambas energías, de generarlas. Esotéricamente, encontramos datos, y ahora regreso a lo de la conexión de la cuarta con la sexta capa cortical de nuestro cerebro. Encontramos datos en los que nos dicen que el hombre tiende hacia el cuarto rayo como polaridad positiva. No es que lo tenga, sino que experimenta tendencia hacia. Y hacia el quinto rayo como polaridad negativa. El ángel, al otro lado, el ángel expresa su polaridad positiva con el tercero y su polaridad negativa con el sexto. Y precisamente cuando se nos habla de los dos pares de opuestos, se nos habla de una conjunción entre estos 4 elementos y de las combinaciones posibles. Únicamente el diálogo humano dédico se produce cuando las combinaciones son estas. El cuarto se combina con el sexto, cuarto humano con sexto angélico y quinto humano con tercero angélico. Cuando este cruce de energías, y cada una de estas energías tiene su expresión científica, no solamente esotérica, a través de cualidades psicológicas que todos hemos leído, pues cuando estas 4 energías se combinan precisamente de esta manera, todo lo que podemos leer de ese diálogo humano-angélico está correlacionado precisamente con los procesos transmutadores que la psicología y la neurofisiología nos da a entender que ocurren cuando somos capaces de realizar aquello que nos hemos propuesto. Y no ocurren cuando nuestra propuesta es imposible o cuando lo que hacemos no es nuestra propuesta.
sino la de otra persona. Por lo tanto, ahí pueden combinarse de muchas maneras, pero, casualidad, un punto de investigación. ¿Por qué precisamente la cuarta y la sexta? Capas corticales, justo tal y como también nos dice que el cuarto rayo con el sexto se han de combinar para que el tercero y el quinto se manifiesten. ¿Qué ocurre cuando estas combinaciones se realizan? Ocurre que el primero y el séptimo, o la energía de primer rayo y la de séptimo, son atraídas solo en ese momento. Y cuando la confluencia entre el primero como positivo y el séptimo como negativo, cuando se interseccionan, generan al segundo. Precisamente, también leemos que no son 7 las energías realmente, técnicamente hablando, sino 6. Y la séptima es el resultado de la combinación de estas 6. 4 y 2. Y también, científicamente, no ha mucho que se afirma que, por todos los estudiosos de la mecánica cuántica, que nuestro universo está formado por 6 tipos de sustancias a las que denominan quarks y otros 6 tipos a las que denominan leptones. 6, no 7, 5, 6. Y precisamente estos 6 tipos de quarks son los generadores del campo electromagnético de nuestro Sol, de nuestra estrella. Y los otros 6 tipos de leptones, entre ellos el electrón es uno, son los que generan el campo gravitatorio. Pero otra vez la gran incógnita. Podemos estudiar los quarks, podemos estudiar sus comportamientos, pero no los de los leptones. No tenemos acceso a controlar todo ese tipo de partículas y que también son 6. Voy a terminar con la explicación un poquito superficial de este galimatías numerito que tenéis aquí. Antes un detalle, que ahora que veo el 2 se me ha quedado en el tintero, y es que esotéricamente se afirma que el amor, realmente el amor, no es conocido por el iniciado hasta la cuarta iniciación. Hasta la tercera puede vivir lo más superior como un concepto mental del amor, no como un sentimiento, sino lo más elevado es un pensamiento, un concepto mental. Pero realmente no se conoce qué es el amor hasta la cuarta iniciación. ¿Por qué? Quizá aquí esté una posible respuesta. Quizá en todo lo que os he planteado, sin haber desarrollado nada, como un pajarito que va picando, pero no pica mucho de nada, pues quizá ese proceso transmutador sea el que nos lleve a esta conexión, a esta otra y a esta consecución, que a partir de aquí deja de ser el amor un concepto mental y pasaría quizá a ser una realidad. Veamos un poquito el desarrollo de este ejemplo. Hombre, ángel. Polaridad positiva, polaridad negativa de ambos dos. Para producirse este diálogo humano-dédico, necesariamente ha de existir un equilibrio, un perfecto equilibrio entre el campo electromagnético y el campo gravitatorio. Si hay desequilibrios, enfermedades, no hay propuestas realizadas o hay realizaciones sin propuesta. No hablamos en estos términos. Hablamos en que cuando es posible realizar y se realiza aquello que nos hemos propuesto, ocurre un perfecto equilibrio entre lo que entra por la manguera y lo que sale. Y está perfectamente coordinado sin importar lo larga que sea esta manguera. Luego, inicialmente, si le ponemos el número 10
cuantificando de cualquier manera a lo que en forma de capacidades para el ser humano y para el ser angélico, ambos tienen un valor cuantitativo de 10, tanto para polaridad positiva como negativa. Si hay desequilibrio, no hablamos de eso. Los electrones son carga eléctrica negativa, forma parte de la masa material. Luego, en el efecto fotoeléctrico se desprenden electrones. Esta parte negativa es la que el hombre transfiere al Deva. Si la transferencia es de 3, se quita el hombre 3, aparecen 7, pero las cede al ángel, que junto con las 10 le quedan 13. Pero el ángel cederá al hombre 3 positivas suyas. Se quedará con 7 y el hombre con 13. Veis que hay un desequilibrio. Este desequilibrio es el que supone el esfuerzo de la primera iniciación. El ejercicio de una determinada energía de la voluntad. Pero cuando este esfuerzo culmina y el desequilibrio no puede más, ¿qué ocurre? En neurofisiología tiene una expresión, y es que el voltaje que ha ido aumentando a través de las conexiones neuronales en serie ya no puede aumentar más. Y se necesitan conexiones en paralelo para que aumente la intensidad y pueda aumentar el voltaje. Este voltaje ya no puede soportar mayor intensidad. Por lo tanto, ha de aumentar. Han de intercambiar. Bien, este intercambio es lo que místicamente se denomina ceremonia iniciática. La energía del cetro de poder del hierofante es el que propicia, he puesto la F de fogar, porque es energía foática. Y esa energía foática propicia el equilibrio de polaridades para que se restablezca 13 y 13 tanto para el hombre como para el ángel. De ahí que el iniciado siempre esté flanqueado en toda ceremonia iniciática por 2 maestros, desde que un maestro absorbe energías cósmicas, como queramos llamarlas, pero las irradia hacia el iniciado, y desde el iniciado se irradia otra energía hacia el otro maestro. Luego hay una atracción y una repulsión. Y en ese movimiento se genera un campo electromagnético. Luego la ceremonia iniciática es un fenómeno electromagnético que, como el iniciado tiene campo gravitatorio, interacciona con ese campo. Si estudiamos un poco las interacciones de ambos campos, podemos conocer un poquito esto. Fijaros que en la primera iniciación ha necesitado esta fuerza foática, tanto para el hombre como para el Deva. Pasemos a la segunda. En la segunda implica el cuerpo astral. Hay mayor cantidad de sensibilidad que de otro cuerpo. Es más potente nuestro astral que otro cuerpo. Por lo tanto, el desprendimiento de ese efecto fotoeléctrico propiciará mayor cantidad de partículas. He puesto 5. Si a 13 le restamos 5, me quedan 8. Si estas 5 las recibe el ángel, con las 13 me quedan 18 negativas. Pero el ángel se quitará, cederá al hombre 5 positivas, que las recibirá y le quedarán 18. Otro desequilibrio. Esta vez la energía foática en la segunda iniciación es más potente, requiere de mayor poder foático. 10 para que se restablezca el equilibrio de las 4 polaridades. Y esa cruz continúa combinándose, pero cada vez a mayor velocidad y cada vez a mayor intensidad. Pasamos a la tercera. La tercera correspondería con el cuerpo mental. Menos cantidad de materia, aunque más energética. Luego, lo que se desprenda será menor cantidad, aunque más energética. He puesto 2. Si a 18 2, me quedan 16. Pero estas 2 las recibe el ángel, 18 y 2, 20. El ángel se desprende cediendo 2 positivas al hombre.
18 y 2, otras 20. En la tercera ceremonia iniciática, la fuerza de Fuat restablece de nuevo el equilibrio entre hombre y ángel. Pero no voy a entrar en otro detalle más que en el siguiente. Daros cuenta de qué está compuesto el hombre ahora. Sus 20 capacidades, o la potencia 20 electropositiva, está compuesta de aquellas 10 humanas positivas que todavía no se ha desprendido de ellas, y otras 10 que ha ido recibiendo del ángel. Y como está compuesta su polaridad negativa en el ángel, las 10 angélicas que tenía en un principio, que tampoco se ha desprendido de ellas, y las otras 10 que ha ido recibiendo a través de los sucesivos procesos iniciáticos. Conclusión, que el ángel no es mitad hombre, mitad ángel. El hombre no hace lo mismo, no es mitad hombre y mitad ángel. ¿No podría ser esta una posible argumentación sobre el proceso transmutador en el que otra entidad colabora con la humana para que se lleve a cabo? Pero continuemos. Vemos que a nivel imaginativo, numérico, nos explican que en la tercera iniciación el hombre tiene cualidades angélicas, pero el ángel ha adquirido cualidades humanas. ¿Qué ocurre? ¿Qué podría ocurrir? ¿Qué leemos en la cuarta iniciación? Interviene otro tipo de ángel. En este caso ya no son los ángeles venusianos, sino el procedente del sol sirio, el ángel solar. ¿Cómo interviene? El ángel solar es la representación de esos 3 kumaras, los que no han podido crear. ¿Por qué? Porque no pueden estar en contacto con ninguna estructura material, sino con partículas. Lo cual quiere decir que ese ángel solar, esa otra entidad etérica, no puede entrar en contacto con nada que haya sido humano, ni con nada que haya sido angélico, pero en contacto con lo humano. ¿Qué es lo que absorbe el ángel solar en la cuarta ceremonia iniciática? Precisamente la acumulación angélica de la fuerza foática como negativa y la acumulación humana de esa misma fuerza foática, pero uno como positiva y el otro como negativa. Este es el proceso en el que el Prometeo encadenado deja de serlo, el proceso en el que el ángel solar queda liberado. Y es aquí cuando el ser humano conoce realmente qué es el amor. Hasta entonces ha tenido que vivir del amor, de un concepto mental, de un proceso de transmutación que le ha llevado a transformar su campo gravitatorio íntegramente en otro campo electromagnético. Y a partir de entonces tiene una polaridad mayor que la original, pero solamente de un signo. Y el ángel también mayor que la original, pero solamente de un signo. ¿Por qué? Porque estas 10 polaridades humanas que aún le quedan al hombre, en el proceso de transmutación, y esto científicamente también está demostrado, que, ahora regreso aquí, cuando un electrón tiene que unirse, aliarse con alguna estructura atómica, en la que a este átomo le faltan protones y no electrones, hay muchos casos en la ciencia en los que el electrón se convierte en positrón, sin dejar de ser electrón. Es decir, conserva su masa, pero cambia la polaridad de su electricidad. Algo parecido ocurre con este proceso transmutador que culmina en este momento. Y todo este potencial eléctrico positivo transmuta a negativo y es transferido al ángel. Y entonces el ángel adquiere el potencial 20. De la misma manera que el ángel, este potencial eléctrico negativo, lo transmuta a positivo y lo cede al hombre. Estas 10 angélicas positivas y estas que transmutan a positivas se convierten en 20, pero totalmente angélicas. Igual que estas 10 humanas transmutan a negativas
que junto con estas otras 10 forman las 20 humanas. Aquí culmina el proceso de transmutación. El ángel ha dejado de serlo, ahora es hombre, y viceversa. Se nos dice que el proceso de transmutación es el mayor servicio, esotéricamente hablando, que el ser humano puede prestar. ¿Por qué? Porque lo positivo, al desestructurar nuestras formas materiales, lo que es positivo pasa como negativo al plano superior. Y lo que es negativo en el plano humano pasa como positivo al plano inferior. ¿Qué significa esto? Que todo aquel potencial que nos ha servido para proponer ese potencial positivo, transmuta a negativo y se convierte en capacidad de hacer, pero en el quinto reino, no ya en el cuarto, en otro espacio, en otro plano. Y aquellas estructuras que han servido para darnos forma material, que han constituido nuestros campos gravitatorios, aquellos electrones negativos han transmutado a positivos y pasan a los reinos inferiores, pero no como capacidad de realizar aquellas propuestas, sino como propuestas. ¿Para quién? Para aquellos del reino animal y reinos inferiores que están recién a punto de transmutar a seres humanos. De tal manera que todo aquello que ha servido para dar forma a lo humano pasa como ejemplo y propuesta al reino animal para que continúe con ese ejemplo. Pero todo aquello que ha desarrollado en el reino humano la capacidad inmaterial de proponer pasa como capacidad de realizar las propuestas de otro reino. Hay una inversión, igual que nos decía la psicología. Invertir primero el cerebro, luego la sensibilidad. No como es común, sino al revés. Parece que todo está ligado. Os repito que no he entrado en detalle en muchos de los detalles, pero bueno, aquí estoy a vuestra disposición. Ahora, si sois tan amables de expresarme vuestras sugerencias y entre todos podemos enriquecer este diálogo, será para mí un gran placer. Muchas gracias. Me falta mucho para entender todo lo que has dicho, ¿eh? Ya lo aprenderé. Pero no sé qué has dicho de aquí. Siempre es con el mismo signo. No sé qué has dicho al final, que siempre pasa con el mismo signo. No sé si lo he entendido así, ¿eh? De la iniciación. Sí. Esta transmutación, cuando llega aquí en la iniciación, ¿no? Esto, dice, siempre suele pasar en el mismo signo. Si lo he entendido bien, ¿eh? Siempre se hace en el mismo signo. Basta, no lo habré entendido. Quizá lo haya expresado para representar las energías que intervienen en el proceso iniciático. Como que la energía foática en el hombre siempre actúa como negativo y como positivo en el ángel. De ahí que unas ejerzan repulsión, fuerza repulsiva, y otras fuerza atractiva. De ahí que en toda ceremonia exista un maestro como centro de atracción y otro como centro de repulsión. Uno es el que dirige hacia el iniciado y el otro el que absorbe del iniciado, para que exista movimiento. Es algo igual que una batería. La batería de cualquier coche tiene dos polos, positivo y negativo. El campo magnético de la batería, ¿cómo funciona? Pues del positivo al negativo, en ese sentido, va por fuera del cuerpo de la batería, pero del negativo al positivo va por dentro del cuerpo físico de la batería. Luego, las energías, todo este conglomerado, tiene exactamente el mismo funcionamiento. La parte positiva, ostentada por esos elementos oxígeno, fósforo
y la negativa, carbono-nitrógeno, siempre van con el mismo sentido. Luego siempre trabajan con la misma polaridad, solo que cada vez con una electricidad, con una potencia cada vez mayor. Es muy curioso lo que has dicho en tu discurso, porque me acuerdo, me llama la atención porque es como una película que he visto este verano, a la insistencia de un amigo, que es una película que ya lleva varios años en cartel, que se llama Revolver, de Guy Ritchie, que es un señor que salió de la cárcel después de 7 años, todo es simbólico. Y Guy Ritchie había estudiado la cámara 20 años antes de hacer la película. La película es sobre un gángster, pero en realidad no es sobre un gángster, es sobre una persona que está a punto de transformarse. Y se topa con 2 personas que no sabe por qué están con él. Y es este tema del ángel. O sea, además está sacado con... Él se llama Jake Green, que es el verde, es la columna central. Y hay 2 hombres, uno es negro y uno es blanco, que le flanquea y le ayuda a darse cuenta en su conciencia. Entonces llega un momento culminativo en la película hacia el final, cuando Jake empieza, todo mueve y se da cuenta de lo que está pasando. Es una película fantástica, pero lo que tú has explicado conecta mucho con esto, que no lo había entendido hasta ahora, pero ahora... Es que hay muchas expresiones actualmente y afortunadamente cada vez más en las que vemos que tanto los científicos como los filósofos usan mutuamente de lo ajeno. Todavía conozco que sean más los científicos que usen de la filosofía que al contrario. Pero bueno, esto parece que va en aumento. Por lo tanto, estos desequilibrios en algún momento se tendrán que restablecer. Pero sí que puede resultar, y resulta muy explicativa, la intención de aplicar la ciencia a la filosofía. Porque no con ánimo de explicarlo todo, pero explicar algo ya es mucho. Yo quería hacer una pregunta. Cuando has estado... lo del fenómeno de interferencia, cuando has dicho que cuando lo de la cámara fotográfica, cuando los Vedas decían que el observador crea la realidad, realmente en ese fenómeno de interferencia, a nivel psicológico, sería la observación la que realizaría, la observación o la atención, que tanto nos habla de Occidente, lo que realizaría ese cambio. No exactamente. Los Vedas, cuando dicen el observador crea la realidad, ponen una condición, y es que el observador sea capaz de separarse de lo observado. Ya tenemos aquí la sensibilidad apartada, porque como yo pretenda adueñarme de lo observado, mi tesoro, y experimentar la sensación de la posesión y de mi tesoro, y demostrarlo a los demás, todo ese cúmulo de sensaciones, si soy capaz de soltar mi tesoro y que los demás me vean sin él, apartarme de lo observado, entonces entro en el proceso transmutador. Porque entonces cambio lo que antes era ese número de franjas luminosas lo cambio a 2. Porque interviene mi intención, y al intervenir mi intención delimito. Al delimitar creo una forma, y eso adquiere una forma que es un acto original, un pensamiento que no existía hasta ese momento, etcétera, etcétera. Pero capacidad, separarme de lo observado, si no, no hay transmutación. Yo ahí, en ese punto justo, también me he pillado, porque cuánto realmente de lo que los investigadores investigan no está absolutamente resultado en base a lo que queríamos demostrar, ¿no? O sea, ahí la ciencia que queda como hasta
¿Hasta qué punto somos capaces, el ser humano, de ver lo que realmente hay fuera? ¿Hasta qué punto? Y me refiero a todo nivel. O sea, incluso ahora, por ejemplo, se están haciendo grandes investigaciones a nivel del cosmos, a nivel de los planetas, a nivel de todo. Pero todo está pasando por esta visión. ¿Hasta qué punto hay muchos investigadores que saben separarse de lo que queremos demostrar? Este es un punto que da mucho que pensar, creo, ¿no? Sí, porque podría intervenir la codicia, la avaricia. Y el investigador que trabaja para un laboratorio que le está pagando un sueldo le dice, tú trabaja, haz eso y no pienses. Pero piensa que queremos tal cosa. Que le condicione. Exacto. No lo que tú quieres, sino lo que yo te pido. Exacto. Ese condicionamiento, claro, evita la existencia de intención. Por lo tanto, obstaculiza la creación de algo nuevo, indudablemente. Por lo tanto, no habría proceso de transmutación. Podríamos hablar de cambio, podríamos hablar de mutación. La frase tan repetida, cambiaremos lo que haga falta para que todo siga igual. Me encuentro también muy curiosa, y esto querría tu opinión en esto. La ciencia esotérica dice, como es arriba es abajo. Sin embargo, la ciencia que ahora está investigando todo se divide en dos: lo que va por debajo de esa cifra y lo que va por encima. Hay una contradicción ahí. Hay una contradicción, pero es por ignorancia. No sabemos más. Por lo tanto, el científico no puede saber más hoy en día. Y esa contradicción es porque las mediciones de lo que hay por arriba de ese valor, es decir, la aplicación de esas fórmulas de la física newtoniana, pues nos dan unos valores que no son verdad. Es verdad, cuando vamos en el coche a 120 por hora por la autopista, ¿podemos decir que vamos a 120 por hora porque el velocímetro lo marque? Pues no. Porque no tenemos en cuenta la velocidad de rotación y de traslación del planeta, la del movimiento de nuestro universo, la del brazo de Orión a la que pertenece, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el movimiento es relativo. La medición del movimiento lo tiene que ser necesariamente. Toda esa física clásica o newtoniana es la más relativa de todas. Pero no disponemos de otra. De ahí que la mecánica cuántica no sea tan relativa, pero no hable en términos de exactitud, sino de probabilidad. Y así como hasta los físicos clásicos decían, el electrón de este átomo está aquí, y señalaban un punto en el espacio. La mecánica cuántica no dice eso. Dice, en este espacio es probable que encuentre el electrón, pero no dice, está ahí. Con relación a esto, que también me queda enganchado en el mismo sitio, había oído decir que uno de los Nobeles de física, de los que estuvieron, es que no recuerdo el nombre, de los que estuvieron, que hubieran encontrado la partícula más, la última partícula en la cual el electrón se ha dividido, cuando le hicieron una entrevista después de recibir el Nobel, de conocerse este caso, parece ser que este señor dijo, lo que me pregunto ahora es si esta partícula existía antes de que yo empezara a investigar. Esto dicho por un Nobel, ¿no? Sería un poco la contradicción de esta parte que no estamos hablando, ¿o no? Sí, no sería una transmutación esto, ¿verdad? Tendría mucho que ver, y sí que es una transmutación. ¿Es una transmutación también? Justo, porque existe muchos experimentos científicos de la mecánica cuántica que podríamos acoplarlos aquí, pero el que tú te has referido exactamente es al enigma cuántico. El enigma cuántico es la eterna discusión del to be or not to be. ¿Es o no es? La partícula es porque existe, porque
he expresado mi intención de observarla, o antes de tener intención de observarla ya existía. Ahí está. La mecánica cuántica, en concreto el enigma cuántico, dicen que no. Que existía y no existía simultáneamente. ¿Cómo se entiende eso? Es el famoso gato de Schrödinger. Está vivo y muerto a la vez. De todo eso podríamos hablar en términos de filosofía esotérica, porque tiene correlación, pero siempre con ese afán de intentar descubrir algo de lo inmaterial, algo de ese mundo invisible. Y cuando descubrimos algo, no podemos afirmar que eso es, sino que ha sido en el momento en que hemos expresado la intención de descubrirlo. Hasta entonces no era. Pero en ese espacio vacío, campo de Higgs, energía oscura, como se lo quiera llamar, o entidad angélica, para esto vas a ver, existe simultáneamente el ser y el no ser. Somos y no somos a la vez. De ahí se deriva la teoría de cuerdas, la teoría M, la existencia de multiversos, un montón de etcéteras sobre los que podríamos explayarnos, por supuesto, pero puntualmente. Pues igual, estás hablando de iniciaciones y hay diferentes sociedades que son de tipo iniciático, que también coinciden muchas en que tienen como 3 iniciaciones para poder trascender, ir pasando capítulos. Cuando tú hablas de esta tercera y de esta cuarta iniciación, ¿son unas iniciaciones en concreto o cualquier movimiento iniciático que necesite de iniciaciones para evolucionar están comprendidos también en esa idea que se has expresado muy bien? No están comprendidos todos los movimientos ni sociedades que preconizan y proliferan en este sentido, sino que únicamente es una estructura montada en un lenguaje numérico para que todo lo que he leído de Alice Bailey en La doctrina secreta, de Vicente Beltrán, entre otros, me coordine y esté concentrado aquí. Entonces, estas iniciaciones, ¿cómo se producen? ¿Dónde? ¿O quién las promulga? Esto no es aquí, esto es la jerarquía. Son los mismos términos en los que Vicente, Bailey y Blavatsky se expresan. ¿Dónde se producen? ¿Son angélicos los que te están haciendo de maestro los dos? ¿Dónde se producen? Desconozco el espacio y el lugar. No hay una doctrina de ahí, ¿verdad? ¿Cómo se producen? Tampoco lo sé. Solo sé lo que he leído. Y la estructura, combinando todo lo que he podido conjugar con ciencia y con este tipo de filosofías, ha salido este ejemplo. Pero nada de lo que he leído de estos 3 autores contradice nada de lo que hay ahí. Igual que esta cruz de conjunción de energías. Y que científicamente estas 6, del 1 al 6, excluyendo el número 2, del 1 al 7, excluyendo 2. Estas 6 energías científicamente tienen una relevancia. Y hay una cuantificación que va de 20% en 20%, en la que lees las connotaciones científicas y características de estas 6 energías y coinciden con las psicológicas que leemos respecto de los rayos. Y cómo se combinan y sus afinidades y repulsiones, y también hay coincidencias respecto de las cualidades psicológicas que combinan en un mismo ser humano energías de un tipo o energías de otro, y así un largo etcétera. Pero si estoy aquí hablándoos es porque he encontrado muchas de esas correlaciones. Sin duda. Gracias. Quería hacer una pregunta. En la primera iniciación, cuando, por ejemplo, Aldous Huxley probó sustancias químicas para poder llegar a este nivel, entonces se produjo una desestructuración y muchas otras personas que ha llevado a la locura, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el nivel de polaridad que uno se ha encontrado con el otro está variado.
O sea, no hay un equilibrio entre las dos. Parece ser que sí. Parece ser que no exista ese equilibrio y que ese desequilibrio provoque la existencia de un exceso de iones, bien sean electropositivos o electronegativos, en su propio cuerpo. Este desequilibrio iónico provoca una secreción hormonal desequilibrada, en exceso o en defecto, lo cual quiere decir que ese funcionamiento de los órganos, de todo el metabolismo de nuestro cuerpo, no está equilibrado. El estómago no digiere bien, el intestino no absorbe bien, el corazón no palpita bien, etcétera, etcétera. Lo cual quiere decir que provoca desequilibrios. También es un proceso transmutador, pero en base a unos desequilibrios. Ese proceso de transmutación, que como veis aquí en las iniciaciones, también provoca desequilibrios, quiere transmitir, quiere significar que hay otra parte que no pertenece a la voluntad humana. Esa energía fuática que interviene en cada una de las iniciaciones, eso no corresponde a la voluntad humana. El esfuerzo humano solo se centra en proponer lo posible y hacerlo. Y a partir de ahí conectas tu polaridad positiva con la negativa. Generas un determinado tipo de iones porque tus conexiones neuronales así, del cerebro, así lo ordena, que funcionen los órganos de determinada forma. Y este equilibrio iónico te va a producir desequilibrios, indudablemente, pero que llegará un momento en que serán restablecidos, y no por tu voluntad. Luego hay otra entidad u otras entidades que, sin el ejercicio de la voluntad humana, están restableciendo el equilibrio. Pero primero el esfuerzo humano y luego vendrá lo otro. Si no se inicia con la capacidad humana de proponer y hacer lo que te propones, este desequilibrio y sucesivo equilibrio, este proceso de transmutación, este proceso iniciático, no se comienza, sino que se está variando tu ionicidad positiva y negativa, variando incluso tu propio pH, unas veces es más alcalino, otras más ácido, y esto hace que tu metabolismo tenga altibajos, estés desequilibrado. Pero en ese caso eres tú mismo quien tienes que procurar el equilibrio. No hay ninguna otra entidad angélica que colabore para que le sepa mal y te cure. No es así. Eres tú quien se debe curar por ti mismo, en el ejercicio de tu propia voluntad. Y entonces es cuando adquieres la capacidad y el derecho de que el desequilibrio que aceptas te sea restablecido en el momento oportuno. Pero antes no. Porque claro, muchas veces que puede pasar la iniciación puede ser en motivos de mucho desequilibrio físico. A lo mejor estás preparado tú mentalmente, espiritualmente, pero a lo mejor te coge en un momento de crisis, ¿no? Entonces, claro, tienes que estar preparado y con mucha ayuda para llegar a este golpe que tú has dicho, que produce este desequilibrio, porque claro, no todo el mundo puede llegar a un paso de la locura, ¿no? Porque en la época de las sustancias químicas, ¿cuántas personas han llegado a la locura? A lo mejor han llegado a este nivel de equilibrio, pero no están preparados, ¿verdad? Por ejemplo, con la mescalina en el Don Juan, ¿no? El alumno tiene que estar preparado, ¿no? Entonces, bueno, supongo que todo llega, ¿no? Sobre todo con la voluntad. Yo preguntar. Bueno, el proceso de la transmutación a efectos de síntesis entre la ciencia y la filosofía esotérica o el mundo espiritual se podría prever o analizar en la estilización del alcaís como energía primordial, podemos decir. O hablaba Vicente. Sin duda. Vicente hablaba del alcaísmo, pero mucho antes lo habían hecho otras personas. También se llamaba, por
Paracelso, en su obra Paragranum, menciona al Alcaest como arcae, algo escrito como así. Arque. Y lo identifica con esa sustancia universal, base de la gnosis, esa sustancia o principio primordial de energía, en el que, al aplicarla, infunde vida sobre la materia que incide. Y sin duda, el proceso de que el Alcaest aparezca, del Alcaest aparezca una materia, es un proceso de transmutación. Pero para que el ser humano pueda atraer una porción de Alcaest o de arqué, decía Paracelso, hace falta que haya ejercido, en primer lugar, una fuerza repulsiva, que el observador se ve separado de lo observado, de aquello que percibe como realidad. Entra en un vacío, no tiene mente concreta, no hace caso a sus conocimientos aunque los necesita, pero no vive de ellos, ni los esgrime para causar admiración. Únicamente los utiliza para dar expresión y forma a ese Alcaest que, cuando se aparta incluso de lo que piensa, puede atraerlo. Y es cuando puede generar un pensamiento nuevo. Ese pensamiento nuevo podrá generar un nuevo sentimiento, que ambos generan una nueva actitud. El conjunto de nuevas actitudes acaban por transformar a un ser humano. Tengo claro el propósito de la primera iniciación y de la segunda. El propósito de la primera sería generar todo aquel esfuerzo para que mi salud, para que mi cuerpo esté armonizado y esté completamente al servicio de lo que pueda ser, ya que mi fin es servir. El de la segunda iniciación sería, pues, equilibrar mi cuerpo emocional, frenar la crítica con todo el esfuerzo que cuesta, frenar el hablar de los demás, el dejar a los demás completamente libres para que cada cual haga, pero ¿y qué esfuerzo o qué voluntad se tendría que generar en la tercera iniciación o la parte mental? Justo la capacidad de conectar ambas mentes. La mente parece ser que sea lo fraccionado más separado que existe en nuestro cuerpo. Lo que más esfuerzo nos va a reportar es conectar la mente abstracta con la concreta. Es decir, pensar en aquello que debemos hacer. Volvemos siempre a lo mismo, pero que aún no lo hacemos. Si pensamos en hacer aquello que nos ha dado satisfacción, no hacemos otra cosa más que repetir algo que ya hicimos y nos gustó y queremos volver a experimentar aquel gusto. Al contrario, si pensamos en no volver a hacer algo que nos disgustó, estamos basándonos en una experiencia, en un recuerdo, algo que fue un hecho. Hasta de esos recuerdos hay que desprenderse. Eso es cosa. Por lo tanto, el observador, hasta de los recuerdos como cosa, tiene que desprenderse. Y entonces es cuando surge la oportunidad de conectar mente abstracta con mente concreta. Y eso solo puede sobrevenir en la tercera, porque para poder establecer esa conexión mental, el cuerpo astral ha de estar controlado, ha de estar aquietado. Aldous Huxley, conocimiento adiestrado y organizado. El adiestramiento es quieto ahí. Esa emoción que nos hace ser impulsivos y expresar algo que a lo mejor lo pensamos después y lo hubiéramos expresado de otra manera, o piénsalo dos veces antes de decirlo. No recurrimos siempre a la misma argucia, siempre pensar, 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 después expresa el sentimiento. Luego parece que esa conexión entre las dos fracciones mentales se culmina en la tercera, pero no puede llevarse a cabo antes.
sino que antes hay que haber trabajado las dos maneras. Por lo tanto, el ocuparnos de conectar una mente con otra cuando nos desborda la emoción es ocupación inútil. Primero ocúpate de que la emoción no te desborde, luego podrás ocuparte de la utilidad de conectar ambas mentes. Pero si no, nuestro esfuerzo será inútil. No habrán esas conexiones neuronales que la neurofisiología nos concreta y todo eso que os he contado quizá como rollo o no, pero que hay datos concretos respecto del proceso iniciático, el conectar mente abstracta con concreta y expresar ese altacarana, esa interferencia entre dos campos electromagnéticos que como una aurora boreal hace que un ser humano pues eso puede ser realizable simplemente por la sencillez entre proponerte lo posible y llevarlo a cabo. O sea, que si queremos llegar a ese equilibrio perfecto, solo haciendo lo que decía Vicente, el olvido de nosotros mismos, la palabra correcta y la inofensividad, ya tenemos todo eso. Casi nada. Todo eso es un proceso interno que se produce a nivel atómico, científicamente. Pero realmente si somos capaces de hacer eso, ya estamos. Hace un momento, antes de dirigiros la palabra, estaba hablando con nuestro amigo Ferran del proceso, del fenómeno de la resonancia. Resulta que en nuestro cuerpo existe, y voy a referirme a lo que tú has dicho, en nuestro cuerpo existen átomos de hidrógeno. El átomo de hidrógeno es uno de los pocos que tiene la particularidad y la capacidad de orientar los dos dipolos eléctricos que posee simultáneamente, no en la misma dirección, pero orientarlos simultáneamente al mismo tiempo. Sorpresivamente, ¿sabéis cómo? A través del sonido. No hay otra energía que pueda orientar simultáneamente los dos dipolos eléctricos de un átomo de hidrógeno. Solo el sonido. ¿Cuál es la cualidad del ángel venusiano que puede conectar con el ser humano? La capacidad del ángel venusiano, y hay 3 jerarquías de ángeles venusianos, es que las 3 jerarquías son capaces de oír. Luego, si son las 3 capaces de oír, la jerarquía venusiana superior solo es capaz de escuchar, de oír. La que le sigue, oye y toca. Y la otra, oye y ve. Cada una de ellas está conectada con las 3 jerarquías de los ángeles solares residentes en el 7º, 6º y 5º subplanos del plano mental, la mente abstracta. Pero resulta que la conexión entre el ángel venusiano y el ser humano solo se puede producir a través del sonido. Y es a través del sonido que estos átomos de hidrógeno provocan un fenómeno de resonancia magnética en nuestro cuerpo que hace que temporalmente se orienten sus dipolos eléctricos al mismo tiempo cuando antes no lo estaban. ¿Qué propicia eso? Un cambio metabólico en el funcionamiento de nuestro cuerpo en ese momento. Ese cambio se produce cuando nos dan una fuerte emoción. Hay un cambio metabólico en nuestro cuerpo, pero es involuntario. Cuando el ser humano aprende a emitir un sonido, digámosle mantra, que sea capaz de ser oído por el ángel venusiano, por esa entidad, que en sus 3 jerarquías, desde la superior a la inferior, son capaces de oír, cuando el ser humano se hace escuchar, establece primero indirectamente y luego en la 4ª iniciación de manera directa una relación con el ángel solar. Porque a través del venusiano, las 3 primeras iniciaciones, y a través de la capacidad de que su palabra sea creadora,
y de que el sonido que emita es el resultado de la conjunción entre dos campos electromagnéticos, y vuelvo a repetir lo mismo, capacidad de proponer y capacidad de realizar la propuesta, eso propicia toda esa conjunción y equilibrio de campos electromagnéticos y provoca que cada uno de esos 33 trillones de átomos que nos constituyen se orienten en un único sonido y emitan una nota que esotéricamente la llamamos como nota causal. Ese alineamiento es el que produce el hermanamiento humano-dérico, provoca la transmutación, que finaliza con el contacto del ángel solar y retirándose del ángel venusiano. ¿Para qué? Porque el ángel venusiano ha estado hasta ese momento estructurando formas materiales, colaborando con el ser humano hasta esta tercera iniciación, pero a partir de este momento, como ha culminado el proceso transmutador y el ser humano ya no tiene materia, la ha adquirido, la capacidad de adquirir esa materia la ha transferido al ángel venusiano, que pasará al reino animal para ser el que realice las propuestas de los animales que pasen a ser entidad humana. Y Vicente Beltrán, entre otros, nos dice: ¿existe mayor servicio que la radiactividad? ¿No es este un proceso radiactivo? ¿No es ese proceso desintegrador apartarme de la materia para que se desintegre? Porque si no ejercito mi voluntad, si el alcaest no está sobre esa materia, no hay nada que la vitalice, acabará desvitalizada y acabará desintegrándose. ¿Cómo? Como partícula. Sin que ninguna de esas partículas se destruya, simplemente se desagrupen, solo eso. Y para desagruparlas hay que seguir este proceso. Es un proceso transmutador y vuelvo a repetirlo: propuesta, realización. Ahí se inicia todo. Parece que ahí se inicia todo. Y lo curioso es que nuestras ciencias coinciden en que la capacidad de decidir y el libre albedrío sea el inicio de ese proceso transmutador. Dígasele transmutación química, como demostraron Irene y Joliot, dígase de efecto fotoeléctrico, como queramos llamarlo, pero esto es todo lo mismo. Son datos, pequeños datos concretos que nos pueden ayudar a explicarlo. Quizá unos segundos de silencio, por favor. Moltíssimes gràcies a tots.